Ahora sí, creo que ya hemos dado los minutos correspondientes para que se puedan conectar los diferentes asistentes e inscritos en la charla magistral del día de hoy. Solamente las personas que van a estar ingresando a la sala van a poder reclamar su certificado al finalizar las charlas. Tenemos para el día de hoy dos charlas. Y para el resto va a poder verlo esto en nuestro YouTube de manera gratuita. Ya se encuentra, como les comenté, en la sala el doctor Willy Ramírez Chavarri, quien es bachiller en Derecho y Ciencias Políticas y abogado por la Universidad de San Martín de Porres, MBA, magíster en Administración por la Universidad de San Martín de Porres, máster en e-learning por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED de España, máster en Gerencia Pública por la EUSIM Business School de España, doctor en Derecho por la Universidad a las Peruanas y PhD en Business Administration por Atlantic International University. Aparte de ello, el doctor Willy también ha ejercido como docente en diferentes universidades, como la Universidad de Posgrado de Nacional Federico Villarreal, Universidad de Piura, Universidad San Ignacio de Loyola, Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, Universidad Nacional de Trujillo, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. También ha sido rector de la Universidad Peruana de Ciencias Informáticas, UPSI, y presidente ejecutivo de Gobierna Perú. Asimismo, se desempeñó como director de Economía en el Ilustre Colegio de Abogados de Lima. El doctor Willy es quien hoy nos va a dar la charla magistral Sistema Electoral Peruano en las elecciones generales del 2026. Adelante, doctor. Bien, muy buenas noches. Bueno, estamos en un año eminentemente electoral. Este año 2026 se van a celebrar las elecciones generales en el primer semestre del año y las elecciones subnacionales que comprende a las regionales y municipales en el segundo semestre del año. Y acá tiene un rol o una participación activa el sistema electoral peruano. Pero ¿a qué nos referimos cuando nosotros hablamos del sistema electoral peruano? Es algo que hemos escuchado siempre, estoy seguro, pero que no necesariamente sabemos a qué, a qué estamos refiriéndonos, ¿no? A ver, en el término sistema electoral sucede algo que se llama polisemia. Y la polisemia es cuando una palabra o un término o una frase tiene dos o más significados, y eso es lo que precisamente sucede con el sistema electoral. Porque para la doctrina, y esto es así en, en todo el mundo, sistema electoral vienen a ser las reglas de juego que regulan la conformación de los poderes públicos, empezando por las referidas al derecho de sufragio. Sin embargo, en la Constitución peruana, en nuestra Constitución, sistema electoral también está referido a las instituciones públicas encargadas de la organización de los procesos y la absolución de las disputas que surjan de los mismos. Esto, de acuerdo a la doctrina, sería administración electoral u organización electoral, pero en nuestra Constitución está establecido así como sistema electoral, por eso es que yo recalco peruano, sistema electoral peruano, porque, porque esta polisemia solo acontece o solo se presenta en el Perú. En el mundo entero, reitero, es sistema electoral es o viene a ser aquellas reglas de juego que regulan la conformación de los poderes públicos, empezando, obviamente, por las referidas al derecho de sufragio. Esto a fin de no generar confusión cuando ustedes hagan la búsqueda
del término sistema electoral y se van a encontrar con otra cosa. Pero en el caso mío y en el caso peruano considero que se debe ser respetuoso de la Constitución, de nuestra ley fundamental, que así ha establecido esto. Sistema electoral, por eso recalco, con sistema electoral peruano, ¿no? ¿Y cómo es el sistema electoral del Perú? Para esto nos vamos a referir al artículo, o nos vamos a remitir, mejor dicho, al artículo 176 de la Constitución Política, que establece que el sistema electoral en el Perú tiene por finalidad asegurar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos y que los escrutinios sean reflejo oportuno y exacto de la voluntad del elector, ¿no? Expresada en las urnas por votación directa. Esto, esto es algo que antes, antes en la Carta del 79, eh, se le había encargado, así puntualmente, al Jurado Nacional de Elecciones, pero con la Carta del 93 es que se especializa un tanto las tareas y se crean dos instituciones más sobre la base de dos direcciones que el jurado ya tenía, ¿no? La Nacional de Procesos Electorales y el propio Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, que con la Carta del 93 pasan a ser órganos autónomos constitucionales y cada uno de ellos depende, además de un jefe nacional que es nombrado, ¿no? O designado, en todo caso, elegido por la Junta Nacional de Justicia, anteriormente el Consejo Nacional de la Magistratura, por 4 años, pudiendo prorrogarse por 4 años más, ¿no? Entonces, este es el sistema electoral del Perú. Y si lo podemos graficar, podemos decir que el jurado administra justicia en materia electoral, fiscaliza los procesos electorales, brinda educación cívica electoral. Esas son las principales funciones del jurado. En realidad tiene 5 grandes funciones. OMPE, que tiene una función mucho más acotada, ¿no? Organiza, planifica y ejecuta los procesos electorales y también los de consulta popular. Y en el caso de el RENIEC se encarga de registrar nuestra identificación de todas las personas desde el momento que nace hasta después que fallece, inclusive, y sobre la base de esta información o de este registro, elabora el padrón electoral que en otras latitudes se llama censo electoral. Bueno, cada uno es autónomo, como ya se dijo, pero hay estrecha coordinación. Y el ente rector del sistema viene a ser el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando hay un proceso electoral o cuando hay procesos electorales? El Jurado Nacional de Elecciones, por su parte, tiene que implementar jurados electorales especiales que vienen a ser la primera instancia de la justicia electoral. Y un jurado electoral especial es un órgano temporal que administra justicia electoral en primera instancia, ¿no? Recién en segunda instancia esto es, bueno, es visto y, y luego ponderado por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Y si eso hace el jurado, OMPE también debe hacer lo mismo. OMPE implementa también oficinas descentralizadas de procesos electorales, que vienen a ser oficinas temporales igualmente, que efectúan labor operativa dentro de la circunscripción que es determinada por el Jurado Nacional de Elecciones. Por cada jurado electoral especial hay al menos una oficina descentralizada de procesos electorales, ¿no? Y van a trabajar ellos de forma coordinada y en estrecha relación. ¿Y qué hace RENIEC al respecto? Bueno, registra la identificación y elabora el padrón y brinda asistencia, además de ser necesario, logística y humana, a la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Estamos viendo entonces que las instituciones actúan con autonomía y que mantienen entre sí
relaciones de coordinación, ¿no? Ahora ya vamos a ver el caso puntual del Jurado Nacional de Elecciones, que de acuerdo a su ley orgánica es un órgano constitucional autónomo que se encarga de administrar justicia en materia electoral. Ahí tenemos una primera función. La segunda es y de fiscalizar la legalidad del ejercicio de sufragio, la realización de los procesos electorales, del referéndum y otras consultas populares. Ahí estamos viendo una segunda función, que es la función fiscalizadora. Asimismo, tiene como función aprobar los padrones electorales, mantener y custodiar el registro de organizaciones políticas. Esta es una tercera función que vendría a ser administrativa y demás atribuciones que le confieren la Constitución, su ley orgánica y otras leyes electorales que en el Perú, eh, lo tengo que decir, hay una frondosa legislación electoral, un tanto enmarañada, un tanto desordenada, que esperemos se corrija en el más breve plazo, ¿no? Entonces, eso es el Jurado Nacional de Elecciones. Y de acuerdo a nuestra constitución política, el artículo 179 establece que la máxima autoridad del Jurado Nacional de Elecciones es un pleno que está compuesto por 5 miembros. Acá hay una diferencia con la carta anterior, la carta del 79, que establecía que eran 7 miembros, 4 de ellos abogados y 3 ciudadanos elegidos por sorteo. Ahora somos 5 y los 5 con los requisitos para ser magistrado supremo, ¿no? Y este pleno de 5, ¿cómo está compuesto? Uno, el, el pleno uno, ¿no? El primero es elegido en votación secreta por la Corte Suprema entre sus magistrados, jubilados o en actividad, y si está en actividad, se le concede licencia al elegido, y el representante de la Corte Suprema es el que preside el Jurado Nacional de Elecciones. Y esto es así desde que el jurado se creó allá por el año 1931. En 1931 se crea el jurado y en aquella oportunidad quien presidía era el fiscal más antiguo de la Corte Suprema. No nos olvidemos que el Ministerio Público es un ente autónomo constitucional recién a partir de la Carta del 79 y una ley orgánica que, si no me equivoco, data del 81 o del 82. Bien, el segundo miembro es elegido en votación secreta por la Junta de Fiscales Supremos. Este es el representante del Ministerio Público, ¿no? Entre los fiscales supremos, jubilados o en actividad. Si está en actividad, se le concede licencia al elegido. En ambos casos, al ser magistrados de carrera, eh, y ellos tienen una carrera judicial uno y fiscal otro, se les concede licencia durante el tiempo que van a permanecer en el Jurado Nacional de Elecciones, que mínimamente es 4 años porque hay la posibilidad de que se le reelija por 4 años más, ¿no? El tercer miembro es uno elegido en votación secreta por el Colegio de Abogados de Lima. Entre sus miembros, ese es el caso, ¿no? El caso mío, ¿no? Que yo he sido elegido por el Colegio de Abogados de Lima, y al igual que los jefes tanto de OMPE como de RENIEC y todos los integrantes del sistema electoral, podemos ser reelegidos por una sola vez, es decir, por 4 años más, ¿no? Y en el caso ya del cuarto y quinto miembro, estos son elegidos por las facultades, ¿no? Porque lo hacen los decanos de las facultades de Derecho de las universidades. En el caso del cuarto miembro es de las universidades públicas y en el caso del quinto miembro o el quinto integrante es de las universidades privadas. Ojo, cada uno de nosotros llega en un momento distinto. No llegamos todos juntos ni nos vamos todos juntos. Esto hace que eh, sea, digamos, que, que se vaya renovando, ¿no? El pleno, eh, no necesariamente en su integridad, sino miembro por miembro, integrante por integrante, ¿no? ¿Cuáles son las funciones del Jurado Nacional de Elecciones? Bueno, como ya les había adelantado, tiene 5 grandes funciones. Las más conocidas son la jurisdiccional y la fiscalizadora, pero además cumple una función educativa,
una función administrativa, una función normativa también, que ahora vamos a ver a detalle cada una de ellas. Dentro de la función jurisdiccional, el Jurado Nacional de Elecciones resuelve las apelaciones en última y definitiva instancia sobre la inscripción de candidatos para el cargo de presidente, vicepresidentes, congresistas. Ahora, cuando se mencione congresista, ya nos estamos refiriendo tanto a senadores como a diputados, ¿no? Y también los representantes ante el Parlamento andino. Resuelve también los pedidos de nulidad de las elecciones, resuelve las actas observadas y resuelve en apelación o resuelve las apelaciones, revisiones y quejas que se interpongan contra las resoluciones de los jurados electorales especiales, y como ya se mencionó, vienen a ser la primera instancia de la justicia electoral en procesos electorales, ¿no? Porque hay otros casos que vamos a ver a continuación. Hay una función fiscalizadora, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones que fiscaliza, como ya les adelanté, fiscaliza la legalidad del ejercicio del derecho de sufragio, es decir, que éste se lleve dentro del marco constitucional y dentro del marco legal, las leyes orgánicas y las leyes electorales, ¿no? Fiscaliza también la realización de los procesos de referéndum y cualquier otra consulta popular. Una consulta popular, por ejemplo, es el proceso de revocatoria, ¿no? Esa es una consulta popular desde la convocatoria hasta la proclamación de los resultados, ¿no? Fiscaliza además la elaboración de los padrones electorales. Recordemos que es el jurado el que aprueba en última instancia el padrón electoral y fiscaliza también la depuración final previa a su aprobación en cada proceso electoral. Reitero, quien aprueba el padrón es el Jurado Nacional de Elecciones. Luego hay una función educativa, que esta es muy importante también porque en ella es que el Jurado Nacional de Elecciones, o cumpliendo con ella, el Jurado Nacional de Elecciones diseña y ejecuta programas de capacitación electoral que está dirigido a los miembros de los organismos conformantes del sistema electoral y además desarrolla programas de educación que permitan crear conciencia cívica. Y educación es educación electoral, ¿no? Conciencia cívica en la ciudadanía son los ciudadanos los que votan, ¿no? Y para tal efecto suscribe o puede suscribir convenios con cualquier institución, tanto pública como privada, nacional o extranjera. Pero básicamente con fines educativos es con colegios, universidades, institutos y también con medios de comunicación. Bueno, ahora último, el jurado tiene convenio con casi todos los colegios de abogados del Perú, tiene convenio con el Colegio de Periodistas del Perú, con la Asociación Nacional de Periodistas del Perú y con la Federación de Periodistas del Perú. Bueno, yo creo que los resultados ya se están observando, ¿no? Luego tiene una función administrativa, ¿no? Porque el jurado se encarga de inscribir las listas de candidatos, esto es por medio de los jurados electorales especiales, ¿no? Cada vez que hay una elección o que hay elecciones, las listas de candidatos se inscriben ante los jurados electorales especiales, ¿no? Inscribe las organizaciones políticas, esto por medio también del registro de organizaciones políticas, el ROP. Determina las circunscripciones electorales y la sede de los jurados electorales especiales. Para estas elecciones, para estas elecciones generales, hay 60 jurados electorales especiales. Para las elecciones regionales y municipales van a haber 91 jurados especiales. Y en las elecciones regionales y municipales, por ejemplo, del 2022, hubieron 93 jurados electorales especiales, ¿no? Entonces, y por cada jurado electoral especial, mínimamente hay una oficina descentralizada de procesos electorales. Registra también a los observadores electorales, tanto nacionales como internacionales, presenta el presupuesto del sistema electoral, ¿no? Lo que quiere decir que consolida el presupuesto del propio jurado junto con el presupuesto de OMPE y el presupuesto de RENIEC para ser presentado y sustentado, además, ante el Congreso de la República.
registra a las encuestadoras electorales. Las encuestadoras o las empresas, las firmas que hacen encuestas o sondeos de opinión electoral deben contar con un registro para que sus resultados sean válidos y existe un registro de las encuestadoras electorales. Designa mediante sorteo a los miembros de los jurados electorales especiales. Bueno, yo les he mencionado que de acuerdo a la Carta del 79 habían 3 ciudadanos, ¿no? Elegidos además por sorteo en el Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, esto se conserva todavía, pero a nivel de los jurados electorales especiales, los cuales están compuestos de la siguiente manera. Un juez superior elegido por la sala plena de la Corte Suprema correspondiente, un fiscal superior elegido por la Junta de Fiscales Superiores del distrito fiscal correspondiente, y el tercer miembro es elegido por sorteo. Es un ciudadano, no necesariamente abogado, no necesariamente abogado, que va a representar a la sociedad civil ante el sistema electoral en este caso, ¿no? Eh, Otra función administrativa es proclamar los resultados electorales a los candidatos electos y otorgar las credenciales correspondientes, ¿no? Proclama asimismo a los candidatos u opciones elegidos en los respectivos procesos electorales de referéndum u otras consultas populares, ¿no? Esa es la función administrativa del Jurado Nacional de Elecciones. Hay también una función normativa, que no porque esté a último sea la menos importante, porque el jurado se encarga de reglamentar todas las leyes que versen sobre materia electoral y también tiene iniciativa legislativa, es decir, el jurado presenta al Congreso de la República proyectos de ley en materia electoral, ¿no? Hay sendos proyectos que el jurado ha presentado al Congreso de la República y que estamos a la espera de su debate y su posterior aprobación. La pluralidad de instancias sabemos que es un derecho fundamental, ¿no? Y esto está garantizado plenamente en la justicia electoral peruana. En el caso de un proceso electoral o cuando se realiza un proceso electoral, esto está garantizado igualmente. Y la primera instancia vienen a ser los jurados electorales especiales, que como ya se mencionó son órganos temporales creados en el marco de un proceso electoral. Los jurados electorales especiales no son permanentes en el Perú, se implementan cada vez que hay un proceso electoral y como hemos visto hay que tomar prestados del Poder Judicial, del Ministerio Público y elegir al tercer miembro mediante sorteo, ¿no? La segunda instancia viene a ser el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Esto es en un proceso electoral. En los procesos de inscripción de las organizaciones políticas, la primera instancia, reitero, la primera instancia es el registro de organizaciones políticas. Esto no lo ve el Pleno, esto no lo ve ni el presidente, ni el gerente, ni el secretario general, el Pleno tampoco. Esto lo ve el registro de organizaciones políticas, que además goza de autonomía, sí está establecido en la ley, ¿no? Y es el que se encarga de ello. Recién cuando surge alguna discrepancia es que se eleva en apelación al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Nosotros, como miembro del Pleno, no tenemos ni conocimiento ni injerencia sobre los procesos de inscripción de las organizaciones políticas. Solamente se toma conocimiento cuando sube en apelación al Pleno. Y en los procesos tanto de vacancia como de suspensión de autoridades regionales y municipales, la primera instancia vienen a ser los consejos municipal o regional, uno con C y otro con S, y en última o segunda instancia recién lo ve el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Y que hay que tener cuidado porque muchas veces los ciudadanos y las propias autoridades presentan su solicitud de vacancia o de suspensión directamente al Jurado Nacional de Elecciones. Y lo que el jurado hace por medio de la Secretaría General es verificar si cumple con los requisitos de forma y luego corre traslado, ¿no? Corre traslado a, eh,
el consejo pertinente para que actúe conforme a ley, ya sea la ley orgánica de municipalidades o la ley orgánica de gobiernos regionales. Se piensa que así se ahorra tiempo, pero en realidad se pierde valioso tiempo porque esto en la práctica no representa menos de 2 o 3 meses. Bien, ¿qué es OMPE? La Oficina Nacional de Procesos Electorales. De acuerdo a su ley orgánica, es la máxima autoridad en la organización y en la ejecución de los procesos electorales, de referéndum u otras consultas populares. Es un órgano autónomo constitucional, además que goza de personería jurídica y que tiene sus atribuciones en materia técnica, administrativa, económica y financiera. ¿Cuáles son las principales funciones de OMPE? Organizar los procesos electorales, procesos de referéndum y cualquier otro tipo de consultas a su cargo. Diseña las cédulas de sufragio, diseña las actas electorales y los formatos y cualquier otro material en general que asegure el respeto de la voluntad del ciudadano en la realización de los procesos a su cargo. Es decir, todo lo que tenga que ver con el material electoral, ¿no? Planifica, prepara y ejecuta todas las acciones necesarias para el desarrollo de los procesos electorales a su cargo, en estricto cumplimiento de la normativa vigente. Prepara y distribuye a las ODPs, que hemos visto que son las oficinas descentralizadas de procesos electorales, el material electoral necesario para el desarrollo de los procesos a su cargo. Establece el número, ubicación y organización de las ODPs de acuerdo a las circunscripciones electorales determinadas. Como ya se mencionó, quienes determinan o el ente que determina las circunscripciones electorales es el Jurado Nacional de Elecciones y en cada una de ellas hay un jurado electoral especial. Supervisa además el financiamiento de las organizaciones políticas y las campañas electorales de los candidatos. Después el tema de la rendición de cuentas. Y recordemos también que los partidos que logren representación congresal van a percibir financiamiento público, ¿no? Hay financiamiento público para los partidos que logren representación en el Parlamento, ¿no? Y organiza también los procesos electorales de democracia interna de los partidos políticos. ¿Y qué es el RENIEC? El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. De acuerdo a su ley orgánica, es la entidad encargada de organizar y mantener el registro único de identificación de las personas. Este registro anteriormente estaba a cargo de las municipalidades y en algún momento estuvo a cargo también de las parroquias, ¿no? Ahora ya es un registro único nacional, ¿no? El registro único de identificación de las personas naturales, sobre la base del cual se elabora el padrón electoral para cada proceso electoral. ¿Cuáles son sus funciones? Realiza la verificación de la autenticidad de las firmas de adherentes, ya sea para inscribir una organización política, así como para el ejercicio de los derechos políticos que están previstos por la Constitución y las leyes. Ejemplo, para una revocatoria, para un proyecto de ley, para la inconstitucionalidad de una norma, etcétera, ¿no? Prepara además y mantiene actualizado el padrón electoral en coordinación con la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Proporciona tanto al jurado como a la OMPE la información necesaria para que estas dos puedan cumplir sus funciones, estas dos instituciones, ¿no? Mantiene el registro de identificación de las personas, emite el DNI, que es el documento único que nos acredita o que acredita la identidad, y de todas aquellas personas que son materia de inscripción. Ahora, desde el momento en que una persona nace, ya cuenta con DNI y el número no cambia en el tiempo como si era con la libreta electoral, ¿no? Cada vez que uno cambiaba de domicilio se le asignaba un nuevo número de libreta electoral. Bueno, eso para los que son jóvenes es pues relatos de, bueno, relatos de historia, ¿no? O de arqueología electoral. Ahora tenemos el DNI y además el DNI electrónico, ¿no? Brinda durante los procesos electorales la máxima cooperación a OMPE, facilitando el uso
de su infraestructura material y también humana si fuera necesario, ¿no? Bien, entonces hemos visto cómo está compuesto el sistema electoral peruano y ahora vamos a ver qué es lo que se viene o a qué se va a enfrentar el sistema electoral peruano en las elecciones próximas, que son las elecciones generales del 2026. La primera vuelta será el día 12 de abril y es bastante probable que haya una segunda vuelta y esta será el 7 de junio. Bueno, eh, aquí algunos datos de interés. ¿Cuántos peruanos votaremos? Más de 27.350.000 peruanos. Más de 27 millones, ¿no? De peruanos. Y ojo, eh, 2,7 millones, es decir, el 10%, son jóvenes, o sea, van a votar por primera vez. Este es un importante dato a tomar en cuenta, ¿no? Más de 1,8 millones viven en el extranjero, esto formalmente, es decir, han cumplido con hacer el cambio de domicilio y están registrados como peruanos en el exterior. Pero de acuerdo a migraciones, esta cifra se duplica, o sea, hay 3,5 millones, quizá más, de peruanos que están fuera del Perú, ¿no? Es una cantidad muy interesante también. El día de la elección, en la jornada electoral misma, se van a implementar 9.696 locales de votación, 91.613 mesas de votación y 824.517 personas van a ser miembros de mesa. 824.000 miembros de mesa. Mm. Y en ese sentido, el JNE, por ejemplo, va a hacer un mega esfuerzo y va a dotarle a cada mesa de un fiscalizador electoral. Estamos hablando de más de 91.000 fiscalizadores, ¿no? Bueno, eh, serán alrededor de 100.000 fiscalizadores, porque no nos olvidemos que hay pues coordinadores, los jefes de local, etcétera, ¿no? Eh, Organizaciones políticas que participan, 38 organizaciones políticas. Las organizaciones políticas son de tres tipos. Los partidos políticos propiamente dichos, los movimientos regionales que en las elecciones generales no participan y las alianzas electorales, las mismas que se conforman para cada proceso electoral. Eh, Hablo de 38 organizaciones políticas, 37 son partidos políticos, es decir, que se van a presentar solos al proceso, y 3 son alianzas electorales. Hay 2 alianzas de 2 partidos y una alianza de 3 partidos. Ahí están los 7 restantes, y en total son 42 partidos políticos en total los que van a la contienda electoral este 12 de abril próximo. ¿A quiénes vamos a elegir? Vamos a elegir a una fórmula presidencial que está compuesta por 3 personas o 3 candidatos, uno para presidente y 2 para vicepresidente, ¿no? Acá es bueno mencionar que la ley orgánica de elecciones, el artículo 144, si mal no recuerdo, establece que si algo sucediera con uno de los vicepresidentes, la fórmula puede continuar en la contienda, pero solo uno, ¿ya? Ese es el caso de la fórmula de Fujimori en el 2016 y la fórmula de Castillo en el 2021, ¿no? Pero si los dos vicepresidentes son tachados, excluidos, etcétera, la fórmula ya no continúa en la contienda. O si esto le sucede a la cabeza, es decir, al candidato a presidente, tampoco continúa la fórmula en la contienda. Entonces, la única posibilidad es que uno de los dos vicepresidentes quede fuera de carrera, ¿no? Vamos a volver a elegir a un Senado compuesto por 60 senadores. Eh, Más de 20 millones de los 27 millones y pico vamos a elegir por primera vez senadores, porque esto se está implementando luego de casi 40 años, ¿no? La bicameralidad. Eh, pero la elección no va a ser como era antes, ¿ya?
porque antes era todo el Senado era elegido por distrito único nacional. Ahora no. La mitad es por distrito único nacional, es decir, solo 30, y los otros 30 son por distrito múltiple. A cada región le corresponde un senador y son 25 regiones. Los peruanos en el exterior son considerados también como región, 26, y los cuatro restantes se han asignado a Lima Metropolitana por la densidad demográfica. Lima, no nos olvidemos, concentra a un tercio del electorado peruano. Y respecto a la Cámara de Diputados, con 130, los vamos a elegir exactamente igual como hemos venido eligiendo a nuestros congresistas, ¿no? Y se elige también a representantes ante el Parlamento andino, a 5 titulares y a 10 accesitarios o suplentes, ¿no? Y eso es lo que tenemos que elegir el mes de abril próximo. ¿Cuántos candidatos debe presentar cada organización política? 263 candidatos, ¿no? Tiene que presentar accesitarios tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, así como en el Parlamento andino, ¿no? Tienen que ir accesitarios, porque si algo le pasa al titular o a los titulares, tendrá pues alguien que lo reemplace. En total estamos hablando de 9.988 candidatos, 108 para la fórmula presidencial, y esto porque solo 36 de las organizaciones políticas, 36 de 38, están presentando fórmulas presidenciales, ¿no? 108 candidatos para la fórmula presidencial, 3.268 candidatos para el Senado, 6.004 para la Cámara de Diputados y 608 para el Parlamento. Bien, esta es la cédula de votación que en otros países se le llama papeleta. Bueno, papeleta, boleta también. En el Perú se le llama cédula. Es la cédula de votación, ¿no? Es la más grande de la historia por los motivos ya expuestos. Sus dimensiones son de 44 por 42 centímetros o 42 por 44, como, como se quiera ver. Y si comparamos con la cédula usada en el 2021, esta fue de 25 centímetros por 21. ¿Esto qué significa? Que se va a tomar mayor tiempo en la votación y además mayor tiempo en el escrutinio, ¿no? En el conteo de votos, en el llenado de las actas, etc. Entonces, lo que se viene no es nada sencillo, es bastante complejo y necesitamos contar con instituciones que estén a la altura o con los integrantes de estas instituciones que estén a la altura de, de las circunstancias, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna pregunta, inquietud, y si no la hubiera, en este momento ustedes pueden hacer llegar cualquier aporte o cualquier consulta por medio de ese código QR, el cual puede ser escaneado en este momento. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Excelente clase. Bien, bien. Bueno, muchísimas gracias con todos y ya nos estaremos viendo muy pronto. Gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por su ponencia. Recuerden, él ha sido el doctor Willy Ramírez y él está pues yendo también para la reelección, ¿sí? Con el número 2. Así que ahí tenemos a una persona que está ejerciendo la abogacía y también pues quiere hacer política y buena política. Eh, Acabo de compartir la lista de asistencia, por favor. Todos abrir y poner la lista de asistencia. A las 8:30 va a venir nuestro segundo y último ponente, el doctor Vladimir Portugal, para que pueda hablarnos un poco de este importante tema que son los beneficios penitenciarios. Así que hacemos un pequeño
receso y a las 8:30 arrancamos con nuestra segunda charla magistral de hoy.